razón, hermanos, todos los días hay personas que acuden a especialistas o terapeutas que cambian de religiones o de creencias para encontrar o para buscar, mejor dicho, esa paz que se necesita, porque el ser humano necesita encontrar esa paz. Porque cuando nosotros no tenemos la paz de Dios manifestada hacia nosotros, existe esa necesidad, hermano, que no se ha saciado. Nosotros mismos tenemos conciencia, aunque no hayamos creído en el Señor Jesucristo, el ser humano tiene una conciencia que le indica qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, necesidades espirituales que son innatas en el ser humano, que no las puede llenar nadie más que el mismo Señor Jesucristo, nadie más que Dios Padre, nadie más que el Espíritu Santo, o sea, nadie más que la deidad completa, el Dios todopoderoso en el que nosotros creemos, el Dios Trino. Entonces, si no existe paz, esa paz, hermanos, no está manifestada en nuestros corazones, debemos acudir al Señor, Él nos la da, Él nos la brinda, Él nos la promete. En este mensaje, hermanos, tenemos el propósito de que recordemos todos que estando en Dios, es que podemos disfrutar de esa verdadera paz en este mundo caótico que vivimos. ¿Pero qué es la paz? Bueno, la paz es algo que todo el mundo desea. Díganme quién no desea vivir en paz. Ahora, mucha gente entiende la paz de diferentes formas. Hay unos que la entienden que tienen paz porque pueden satisfacer todas los deseos carnales o sus concupiscencias. Hay otros que creen que tienen paz porque simplemente cuentan con todas las condiciones económicas para vivir bien. Pero nosotros, los creyentes, que ya hemos paladeado, ya hemos degustado esa paz que nos da haber creído en el Señor Jesucristo, entendemos que la paz verdadera viene exclusivamente de Dios. Es Dios quien la da. Es Dios quien la propició. Esa paz no nació en nosotros, no es que nosotros buscamos tener paz con Dios, fue Dios quien estableció tener paz con nosotros. Y nosotros tenemos que reconocer eso, porque si lo viéramos de otra forma, estamos totalmente equivocados. En el Antiguo Testamento, la paz se denominaba o se relaciona con la palabra shalom, ¿se acuerdan? Shalom. Y podemos ver algunos ejemplos de paz en el Antiguo Testamento en las diferentes relaciones que existen, ¿verdad? En relaciones entre personas, por ejemplo, podemos ver un ejemplo, disculpen que la redundancia ahí de la palabra ejemplo. En las relaciones de personas, veamos el caso de Jacob con unos personajes que se llamaban Amor y Siquem. Amor con H, Amor. Eso está en Génesis 34:21. Dice así, estos varones son pacíficos con nosotros, o sea, había paz entre ellos. Y habitarán en el país y traficarán en él, pues he aquí la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras. Un acuerdo de paz que hubo ahí después de un conflicto. Entonces, el Antiguo Testamento nos menciona la paz desde ese punto de vista en una relación de personas, ¿verdad? También podemos ver entre relaciones ya de naciones. En Primera de Reyes 5:12 dice, Jehová, pues, dio a Salomón sabiduría como le había dicho, y hubo paz entre Irán y Salomón, e hicieron pacto entre ambos. Podemos ver que en la Biblia también nos menciona la palabra paz
en este tipo de relaciones entre naciones. Pero también el Antiguo Testamento nos muestra la paz en cuanto a la comunión de Dios con los hombres. Vamos ahora a Salmos 85:8. Dice así: escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Hermanos, la palabra de Dios, uno de los efectos que produce en el creyente es la paz. Usted quiere conocer a Dios, quiere confiar en Dios, quiere realmente que su fe se incremente, lea la palabra. Lea la palabra. Ahora veamos en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, la palabra griega más importante para paz es eirene. Ese es el término con el que se le conoce en griego. Y se refiere al descanso y a la tranquilidad. Un punto clave de la paz en el Nuevo Testamento, que es diría yo, el punto no solamente clave, sino que fundamental del Nuevo Testamento, es cuando los ángeles, en Lucas 2:14, ¿se acuerdan que los ángeles anunciaron el advenimiento del Señor Jesucristo? Y dijeron, airados con una voz, pues, cargada de gozo, de un gozo que ellos podían comprenderlo porque ellos eran testigos de quién era el que estaban haciendo ahí. Ellos dijeron paz en la tierra. Esa paz, hermanos, que solo la puede proveer Dios, es la que a nosotros nos da la oportunidad de haber encontrado vida eterna. Si no fuera por esa paz que Dios le dio al mundo, enviando a su Hijo unigénito, nosotros no tendríamos acceso a la vida eterna. Entonces, claro, el Señor, Dios mismo, manifestado en carne, hermanos, estaba en ese momento naciendo, y los ángeles sabían lo que estaba pasando. Los ángeles eran testigos de quién era el que estaba ahí. Era su Señor, su Creador, el Todopoderoso, que estaba manifestándose en carne ahora. Entonces, claro, el significado de paz, de esa expresión paz en la tierra que dijeron esos ángeles, es un significado sumamente potente y eterno, de trascendencia eterna. Recuerden, hermanos, que en el Antiguo Testamento, en Isaías 9:6, al Señor se le llama príncipe de paz, y ahí mismo se le llama Dios. Entonces, el Señor está manifestado en una relación directa a la paz, porque es por medio del Señor que nosotros pudimos encontrar paz con Dios. No hubo otra forma, nosotros no podíamos, hermano, no teníamos capacidad de encontrar paz con Dios. Por muy bien que nos quisiéramos portar, por muy santos que quisiéramos ser, no podíamos encontrar paz con Dios, pero Dios propició el método para que nosotros pudiéramos obtener esa paz, y es por medio del Señor Jesucristo, a quien en 2 Tesalonicenses 3:16 se le llama el Señor de paz. Es a través de esa obra de justificación del Señor Jesucristo que tenemos paz para con Dios. Eso está en Romanos 5:1, ¿no? Y esa paz es la que mantiene nuestros corazones y nuestras mentes seguros. Podemos encontrar eso en Filipenses 4:7. Hermanos, tenemos un Dios sumamente misericordioso. Un Dios que nos amó desde antes que nosotros existiéramos. Desde antes de la fundación del mundo, el Señor ya sabía cómo nos iba a rescatar. Desde antes de la fundación del mundo, el Señor ya sabía quiénes íbamos a creer en Él y quiénes íbamos a estar en el hueco de su mano por toda la eternidad.
Pero volvamos al texto clave, analicémoslo nuevamente. Volvamos a leerlo, Juan 14:27. Tal vez lo pueden leer conmigo. No sé si lo estoy durmiendo, pero para que se despierten un poquito, leámoslo juntos. Vamos a leer. Juan 14:27. ¿Lo tienen ya? Dice, leámoslo. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Imaginemos ese contexto, hermanos. Ubiquémonos ahí, cuando el Señor Jesucristo pronunció esta expresión preciosa, ¿no? Esta expresión que a nosotros nos llena de esperanza, de satisfacción y de descanso. En ese momento, el Señor Jesucristo estaba en la intimidad con sus discípulos. Ellos habían sido albergados en el aposento alto. Y ahí el Señor Jesucristo, miren lo que hizo primero, lavó los pies de sus discípulos. Luego participó en una cena con ellos. Sabemos a qué cena nos estamos refiriendo. En ese momento fue la institución de la cena del Señor. Y ahora nosotros practicamos en comunión. El Señor Jesucristo ahí estaba con ellos en un evento que era importante para todo el pueblo de Israel. Estaban celebrando la Pascua. ¿Qué significaba la Pascua para los judíos? Bueno, era el recordatorio de eso que hizo Dios por el pueblo de Israel cuando envió a la muerte, al ángel de la muerte, a recoger a todos los primogénitos en Egipto, cuando Israel todavía estaba subyugado por los egipcios. Pero les dio la oportunidad a los israelitas de encontrar vida, de no perecer. Y lo hizo por medio de un acto simbólico, con la muerte de un cordero. En ese cordero, al extraerle su sangre, ellos manchaban el dintel de sus puertas. Y entonces ya ahí el ángel de la muerte pasaba, no se quedaba para llevarse al primogénito. Y ellos celebraban eso y reconocían eso que Dios había hecho por el pueblo. Por medio del sacrificio del cordero y también de esa sangre que era derramada por el cordero, el pueblo de Israel buscaba tener perdón de pecados, comunión con Dios. Pero en ese momento, hermanos, estaba nada más y nada menos que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dándole esta lección a esos discípulos y manifestando eso que dice Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces, hermanos, el Señor Jesucristo pronuncia una referencia a este tema tan importante que es la paz. El Señor les dijo, la paz os dejo. Pero sabemos, hermanos, eso se lo manifestó a los discípulos que estaban ahí con él. Pero igual llegó a nuestros oídos por medio de su palabra. Y nosotros también somos discípulos del Señor. Entonces la paz que el Señor les está dejando en ese momento a sus discípulos también nos concierne a nosotros. El Señor les dijo, la paz os dejo. Entonces, hagámonos una pregunta, ¿cómo íbamos a entender los discípulos sobre la profundidad de esas palabras? Hermanos, solo con ayuda del Espíritu Santo, que nos abre el entendimiento por medio de la palabra del Señor, es que nosotros podemos entender qué es lo que el Señor Jesucristo está diciendo ahí. Si no fuera así, hermanos, estaríamos irremediablemente perdidos y confundidos, ¿verdad? Pero
preguntémonos nuevamente, ¿qué paz nos dejaba el Señor ahí? Bueno, si logramos visualizar esa paz con la amplitud que lo hicieron esas legiones de ángeles que promulgaron frente a los pastores en Belén, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Porque esos ángeles, hermanos, eran testigos del acontecimiento más trascendental de la historia de la humanidad, el nacimiento del Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Esa paz a la que se refirieron esos ángeles, esa es la paz que el Señor en ese momento dijo, la paz os dejo. Esa paz, hermanos, que descendió con el mismo Señor del cielo a favor de nosotros, de todos los que íbamos a creer en Él. Entonces, miremos lo que dice Filipenses 2, del 6 al 8. Ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hermanos, es el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Ese, hermanos, es el Señor Jesucristo, que nos proporcionó a nosotros esa paz con la que nosotros ahora contamos para decir, tengo paz, porque si el Señor me llama, voy directamente a sus brazos. Tengo paz, porque he sido renovado por el Señor. Tengo paz, porque ahora procuro la paz con mis hermanos. Ese, hermanos, ese es el beneficio que nosotros obtuvimos por esa paz que el Señor nos dejó. Y por medio de su muerte, Él estaba trayendo esa paz. Esa paz que se había perdido entre el hombre y Dios. Recuerdan que en el Edén hubo una ruptura, hermano. Cuando el hombre desobedeció al Señor, el hombre cayó de la unión con Dios. Y solo por medio de ese Redentor, nosotros logramos nuevamente tener comunión con Dios y paz con Dios. Entonces, es por eso que lógicamente cuando el Señor dice con propiedad, la paz os dejo, nosotros podemos entender que esa paz es la paz que vino del cielo con su llegada al mundo cuando Él se encarnó en ese niño que nació en Belén. Luego el Señor dice, mi paz os doy. Ven que hace una diferenciación. Entonces, además de la paz que acercó al mundo, a Dios, el Señor nos dice que nos da de su paz. Ahora nos preguntamos, ¿qué autoridad tiene para ofrecernos de su paz? Bueno, veamos Isaías 9:6, este versículo aquí. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahora entienden por qué el Señor tenía autoridad para ofrecernos su paz. Porque el Señor es Dios. Porque Él es el príncipe de paz. Ahora podemos entender por qué los ángeles estaban gozosos cuando adoraban a Dios el día del advenimiento del Señor Jesucristo. ¿Se imaginan el espectáculo que presenciaron esos pastores? Legiones de ángeles adorando al Señor
porque estaba cumpliendo esa promesa que él había manifestado en el Edén a la humanidad. Y los ángeles entendían la trascendencia de eso, que era una trascendencia eterna de salvación, de amor, de paz, de gracia para el ser humano. Nosotros visualicémoslo así, hermanos, metámonos en ese contexto y entendamos esto. Esa paz que viene de Dios, hermanos, no pudo haber sido producida aquí en la tierra. Solo por medio del Señor Jesucristo y de su paz es que nosotros encontramos comunión con Dios, encontramos salvación. Y por eso el Señor Jesucristo tiene toda la autoridad para ofrecernos su paz. Porque Él es Dios y Él fue uno de los precursores de esa obra misericordiosa de salvación. Y no solo el precursor, sino que el ejecutor de esa obra. Entonces, ¿por qué Él dice mi paz? Porque Él fue el autor y ejecutor de esa paz. Y por eso es de su propiedad. Ahora nosotros podemos entender mejor que cuando creemos en el Señor Jesucristo, tenemos vida eterna y perdón. En ese momento recibimos al mismo tiempo paz con Dios, sabiendo que quien propició el 100% de esa paz fue Dios mismo. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor, hermanos, fue quien dio la provisión para que se pudiera establecer en el mundo ese cargamento de paz del que nosotros estamos gozando. Esa paz que no todos entienden. Esa paz que cuando el creyente la manifiesta, el no creyente o el impío dice, ¿y a este qué le pasa? Qué raro es este. Qué raro que está pasando por una situación difícil y dormido tranquilo. ¿Qué será? ¿Será que se droga? Porque hay personas que buscan paz en la droga. Pero no, hermano, nosotros sabemos qué es lo que pasa con nosotros. Y ahora contamos con una paz que no la produjimos nosotros, sino que Dios mismo nos la dio. También el Señor nos dice en ese versículo, no como el mundo la da. Hermanos, el Señor conocía y conoce todas las artimañas que utiliza Satanás, todas las influencias negativas del mundo que afectan al hombre y todo ese efecto negativo que tiene nuestra propia carne sobre nosotros. El Señor conocía perfectamente eso. Y el Señor sabía que el mundo da muchas opciones de paz, que son distractores, que son instancias equivocadas, para que la persona crea que está bien. Pero una vez que nosotros logramos conocer la verdadera paz, yo creo que no tenemos ganas de retroceder, ¿no? Y de buscar en otras alternativas la paz. Porque el Señor Jesucristo, el Dios mismo, Dios Padre y el Espíritu Santo, en ese momento que para nosotros representa una implicación eterna, que es cuando creímos en el Señor Jesucristo, en ese momento que fuimos bautizados por el Espíritu Santo, nuestra vida cambió totalmente. Y entonces es ahí donde nosotros llegamos al tema de hoy. Si realmente hemos sido bautizados por el Espíritu Santo, hemos creído en el Señor Jesucristo, es necesario que la paz del Señor sea manifiesta por nosotros, manifestada por nosotros. Luego,
El versículo nos dice, no se turbe vuestro corazón. Este es un tema muy sensible. Muchas veces, hermanos, generalmente estamos expuestos a situaciones que nos turban, que nos descontrolan, que nos hacen como llegar a una encrucijada donde no sabemos qué hacer. Eso es turbación. Están en esa situación de confusión que no sabe qué hacer. Miren lo que dice el Señor, no se turbe vuestro corazón. Veamos lo que dice Proverbios 3, entonces, para que con la Biblia nosotros reforcemos esa actitud que nosotros tenemos que tener ante Dios, ante su amor, ante su misericordia y ante las instrucciones que Él mismo nos ha dejado para que nosotros podamos vivir mejor. Vamos a leer Proverbios 3, versículos 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Entonces, hermanos, cuando llegamos a ese momento de turbación, de confusión, de esa encrucijada que no sabemos para dónde agarrar, fiémonos de Jehová con todo nuestro corazón. No actuemos por impulso bajo nuestra propia prudencia, porque muchas veces ahí es donde cometemos serios errores que afectan nuestra vida y afectan los de nuestro entorno. Reconozcamos al Señor en todos nuestros caminos. Miren, que no dice, reconozcanlo, reconocerlo en tu camino o en todos tus caminos, dice, especifica en todos. Y miren cuál es la promesa de Dios para nosotros. Y Él enderezará tus veredas. Entonces, hermanos, el Señor Jesucristo hablaba con propiedad porque Él es Dios. El Señor Jesucristo, cuando nos dice que confiemos en Él, lo dice con conocimiento de causa, porque Él sabe que si confiamos en Él, Él va a enderezar nuestras veredas. Ahí está, muchacho. Y veamos la última parte de ese versículo de Juan 14, 27. Dice, ni tengas miedo. Hermano, vivimos en una cultura de miedo, ¿verdad? Los medios de comunicación son especialistas en infundir miedo. El amarillismo, a veces hasta los mismos gobiernos se prestan para infundir temor en la población y generar crisis, porque en medio de la crisis hay oportunidades para algunas personas que tienen malas intenciones con los fondos del pueblo. Y no solo en el gobierno, hermanos, en todas las situaciones de la vida. Muchas veces nosotros estamos en diferentes entornos en donde se nos quiere meter miedo para manipularnos. Pero el Señor nos dice, ni tengas miedo. El Señor sabía lo que sucedería después de ese momento íntimo con sus discípulos en el aposento alto. Él sabía lo que iba. Sabemos que ese fue el preámbulo para el momento en el que él fue al Getsemaní a orar y luego lo aprendieron para llegar a la crucifixión. Él sabía lo que venía. Pero miren lo que él estaba diciendo a sus discípulos y extensivamente a nosotros. Ni tengas miedo. Hermanos, ustedes saben que en ese trayecto el Señor Jesucristo elevó una oración. Por cada uno de los que estamos aquí.
Oró primero por sus discípulos. Y luego oró por todos los que íbamos a creer. Por la difusión de esa palabra que sus discípulos iban a transmitir. Amén. Entonces, hermanos, el Señor está en esa situación. Tuvo la capacidad y el amor y la misericordia de hacer lo que hizo. ¿Por qué nosotros no deberíamos de creerle lo que nos prometió? ¿Por qué nosotros no deberíamos de creer entonces que tenemos un abogado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros? Eso más adelante podemos encontrar como el apóstol Pablo lo recalca cuando le escribe a los hermanos de Filipo. Vamos Filipenses 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, hermano, quiero apelar a que usted reflexione en este momento respecto a lo que está aconteciendo en su vida. De repente está pasando por una prueba dura, una prueba difícil de llevar. Entonces, ¿qué nos recomienda la palabra de Dios? En vez de afanarnos, mejor vayamos delante de Dios con nuestras peticiones en toda oración y ruego y en acción de gracias. Cuando dice acá en acción de gracias, nosotros podríamos decir, ¿por qué? Si estamos en una prueba, tenemos que dar gracias a Dios. Hermanos, cuando Dios prueba al creyente, y el creyente vence la prueba, se manifiesta la gloria de Dios en su vida. Y eso sirve no solo para la vida del creyente, como testimonio para él, para que él se sienta con mayor propiedad de decir, yo tengo una relación directa con Dios, sino que también sirve para todas esas personas que están viendo en ese creyente el ejemplo de lo que Dios puede hacer. Entonces, hermanos, estamos pasando por una prueba difícil. No nos acabemos. Vamos con nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Miren lo que va a pasar. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, la paz en Dios nos da muchos elementos para que nosotros, como creyentes, tengamos una mejor comunión con Dios y podamos también sobrellevar todas las situaciones que nos toca vivir acá en la tierra. ¿Qué nos sucede cuando estamos disfrutando de la paz en Dios? Bueno, reconocemos en primer lugar que es un don de Dios. Esa paz viene de Dios, no nace en nosotros. Y esto evidentemente manifestado en Juan 14:27, el versículo clave que tenemos hoy. Mi paz os doy, el Señor nos la da, que Él viene. Cuando estamos en la paz de Dios, reconocemos que Dios nos dio esa paz.
nos despojamos nosotros de cualquier pretensión de decir, yo busqué a Dios cuando yo lo necesitaba. No, el Señor lo rescató a usted cuando usted lo necesitaba. También, hermanos, cuando estamos en paz, en la paz de Dios, ya ahora nos dejamos gobernar por esa paz de Dios. Es lo que dice Colosenses 3:15. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo, y ser agradecidos. También, hermanos, cuando estamos en la paz en Dios, procuramos paz con los demás. En Mateo 5:9, nosotros podemos leer que el Señor nos dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito es entender, el procurar la paz, al evitar el conflicto. Estamos entrando en esa categoría de ser llamados hijos de Dios. Cuando estamos en la paz en Dios, también andamos en el Espíritu, tal como lo dijimos al inicio y donde se dedicó todo esto que estamos estudiando. Andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu, hermanos, manifiesta la paz, que es parte del fruto del Espíritu Santo. Romanos 8:6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Nosotros andamos en el Espíritu. Tenemos vida y paz. También, hermanos, estando en la paz de Dios, experimentamos que si oramos, podemos encontrar paz también. Que al comunicarnos con el Señor, al ir a Él y a creer confiadamente al trono de la gracia, nosotros encontramos paz. Por nada estéis afanosos, si no se han conocido vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Y también, hermanos, estando en la paz de Dios, tenemos paz en medio de las pruebas. Todos estamos pasando por alguna dificultad en la vida. Yo sé que todos los que estamos acá tenemos algún problema. Todos. Pero ¿qué será que a todos cuando yo los veo y los saludo, los veo gozosos, los veo en paz? Y veo una expresión de amor. ¿Será que somos buenos actores todos? ¿O será que el Señor ha hecho algo en nuestro corazón? Entonces, hermanos, al estar en la paz, Dios, tenemos paz en medio de las pruebas. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a lo que conforme a su propósito son llamados. Demos gracias al Señor por las pruebas. Pero como estamos evaluando hoy la paz en Dios versus la paz en el mundo, hablemos un poco de la paz en el mundo. ¿Cómo es la paz en el mundo? Tiene dos características. Es fingida, es falsa y es momentánea, es finita. Las promesas vacías de paz se pueden utilizar para manipular a los demás. Hay muchos hombres especialistas en darle paz a los demás por medio de mentiras. Ellos hablan de la paz mientras planean secretamente el mal. Y esa es la paz en el mundo. Entre países vemos los conflictos. Hablan de paz
Pero si despojan al otro de algo, eso no es la paz verdadera. Esa no es una paz desinteresada. También, hermanos, se han desarrollado infinidad de herramientas de tipo intelectual, doctrinal, tecnológico, jurídico y hasta espirituales, que entretienen al hombre en espejismos de paz. Le dicen si su chakra lo estimula de esta forma, entonces usted va a tener paz y plenitud. Le dicen si repite todos los días cierta frase, usted será un hombre exitoso y va a encontrar todo lo que usted quiera. O también le dicen, si usted defiende sus derechos, que sus derechos sean pecado, puede encontrar paz. O simplemente, si usted mira un programa o juega algún videojuego o está conectado, que poniéndole la vida a todos los que están en las redes sociales, va a encontrar paz. Pero no. De repente hay gente que encuentra paz o satisfacción en ver el sufrimiento del otro, pero cuando cae en su realidad, no hay cosa más triste que verse en el espejo como uno realmente es. Y no contar con el apoyo del Espíritu Santo que va regenerado. Entonces esa paz es fintura, es momentánea, es efímera, la tiene ahorita y dentro de 5 minutos se le fue. Miren lo que dice Proverbios 28:1. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Está confiado como un león o está huyendo de algo, ¿no? Si hemos conocido al Señor, podemos confiar y descansar en Él. Entonces, por muy valiosa que sea la paz, no es de extrañar, entonces, que también va a ser una herramienta que va a utilizar el anticristo. Cuando él va a confirmar un pacto de paz, recuerdan eso, está bíblicamente está escrito. Y va a haber una paz en el mundo temporal. Pero se va a romper abruptamente al revelar todas las verdaderas intenciones del anticristo. Eso lo podemos ver en Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, tendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Va a haber esa paz fingida, esa paz falsa en el mundo. Pero también la gran tribulación en medio de todos. Pero tanto ese desolador como Satanás y su hueste de ángeles y todos esos impíos de los que hablamos que huyen sin que nadie los perciba, todos esos tienen una sentencia determinada ya en la eternidad. Pero ¿qué es necesario para no estar dentro de ese grupo que está descalificado, que van a sufrir la ira de Dios? Bueno, creer en el Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, que Él vino al mundo, se entregó en esa cruz por nosotros, derramó su sangre preciosa para limpiar nuestros pecados, ya no para cubrirlos como lo cubrían los corderos que sacrificaban los judíos, es para limpiar eternamente nuestros pecados. Y por eso hemos tenido paz con Dios, porque Él nos justificó al propiciarnos de su justicia. Él nos imputó su justicia. Ahora estamos cubiertos por la justicia del Señor Jesucristo. Dios nos mira justo, no por nuestra capacidad, sino que porque el Señor nos cubrió con su justicia. Y eso lo tenemos que reconocer y agradecer
Por eso tenemos que acudir a Él en oración de agradecimiento siempre. Gloria a Dios porque hemos creído en el Señor Jesucristo. Porque hemos reconocido esa obra que cumplió en la cruz del Calvario. Porque también sabemos que Él resucitó venciendo a la muerte y al pecado. Entonces, hermano, en conclusión, si nuestras mentes están enfocadas en Él, el Señor Jesucristo, o sea, que nuestras mentes se apoyen en Él, se centren en Él y confíen en Él, nuestra paz mental será mayor. En la medida que la mente permanezca en Dios y no en nosotros o en nuestros problemas, nosotros vamos a disfrutar de esa paz. El mundo va a seguir sufriendo guerras y conflictos hasta el día que el Señor Jesús venga a establecer una paz verdadera y duradera en el mundo. Pero Dios dará su paz a quienes confíen en Él. ¿Confían ustedes en el Señor? Jesús tomó el castigo de nuestra paz y ha hecho que tengamos paz para con Dios. Gloria a Dios y gloria al Señor Jesucristo. Una vez que su paz reina en nuestros corazones, somos capaces de compartir esa paz con los demás. O sea que ahora debemos ser agentes de la paz y debemos ser ministros de la reconciliación. Tenemos la opción de confiar en las promesas de Dios o confiar en nosotros mismos y rechazar la paz que Él ofrece. Jesús ofreció la paz a sus discípulos basándose en la verdad de que Él ha vencido al mundo. ¿Cree usted eso? Dios puede sacar una cantidad de cosas buenas, como la paz de las aflicciones que nosotros experimentamos, incluso la disciplina y el castigo del Señor. A veces es necesario, ¿no?, que seamos disciplinados y castigados. Pero al final tiene que prevalecer esa paz que solo de Dios puede venir. Las pruebas nos ayudan a consolar a otros cuando atraviesan luchas similares y produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria, dice 2 Corintios 4:16. Tengamos en mente eso, hermano. Esa paz de Dios, esa paz que el Señor le ofreció a sus discípulos, está vigente en nuestra vida. Nosotros somos discípulos del Señor. Disfrutemos de esa paz y seamos también pregoneros de esa paz. Con esto finalizamos el mensaje del día de hoy. Les invito a que oremos para agradecerle al Señor por su palabra. Señor, te damos las gracias porque tu palabra es más que evidente. En tu palabra encontramos cómo tú nos beneficias y nos amas. Gracias, Señor. Gracias por la vida de cada uno de los hermanos que están el día de hoy acá o de los que están en las redes sociales sintonizándonos. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a poder depender más de ti, a poder confiar más en ti y a encontrar esa paz que sabemos que es de autoría tuya. Ponemos en tus manos a toda la congregación en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermano.